Buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan bien. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Ok, gracias. Hoy vamos a revisar la unidad 3. Vamos a entrar en la unidad 3. ¿Ah? Diseño de elementos en flexo-compresión. La competencia es pensamiento innovador. Logro de la unidad. Al finalizar la unidad, el estudiante diseña elementos sometidos a flexo-compresión basándose en los diagramas de interacción en columnas cortas, esbeltez, normativas relacionadas con el fenómeno de flexo-compresión. Vamos a ver columnas cortas, cargadas axialmente, o sea, compresión, tracción simple. Luego columnas cortas cargadas excéntricamente con flexión uniaxial. Diagrama de interacción uniaxial en columnas cortas. Y culminaremos con flexión biaxial con carga axial. Entonces, estos son los temas, ¿no? Características del diseño en flexo-compresión, tipos de columnas, estribadas y usunchadas, cuantía de una columna, capacidad de compresión columna corta, capacidad de tracción columna corta. Vamos a diferenciar a qué se refiere columna corta y columna esbelta. A ver, digamos, ¿no? Que tengamos una sección sometida a una carga P, ¿no? Y tenemos una columna C1 y una columna C2. Entonces, acá apoyada sobre el piso. Eh, digamos, imagínense porque esta sección es de 30 por 30 o lo que sea. ¿Qué sucede cuando una columna es muy larga, ¿no? Versus una corta? ¿Cuál de esas dos ustedes consideran que va a resistir más? ¿La C1 o la C2? La compresión, claro. ¿Por qué la C1? Está muy bien, es la C1. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta resistiría más carga de compresión que esta que está acá? ¿No? Correcto, bueno, es más corta, pero aquí hay un tema, ¿no? Que es menos flexible, claro. ¿Qué sucede, no? Ante carga axial, ¿no?
la columna puede resistir su máxima capacidad, ¿no? Si no es tan, si no tiene una gran longitud, ¿no? Porque si tiene una gran longitud, ¿qué va a pasar? Que esto va a tender a pandear también, ¿no? No puede fallar por pandeo en principio. Una columna corta, en realidad el efecto de pandeo va a ser, o sea, evidentemente sí puede llegar al pandeo, pero su capacidad va a ser mucho mayor, ¿ya? Ese es un tema. Ahora, por otro lado, ¿ya? Fíjese, ¿qué pasa? La misma columna, ¿eh? El mismo ejemplo. Si a esta columna le colocamos un momento flector, digamos, ¿no? En los extremos, aparte de la carga axial, claro, ¿no? Ese elemento lo que va a hacer es, va a tender a flectarse, ¿no? A deformarse. Un valor delta. De la misma manera, o sea, manteniendo el mismo momento, m, ¿no? La misma magnitud de momento, la misma sección, pero esa columna mucho más grande, mucho más larga o alta, bueno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, ¿no? La deformación va a ser así, ¿no? Entonces aquí va a haber un delta mucho mayor. Claro, este es el delta mayor. Entonces, ¿qué sucede, no? Claro, en realidad el momento podría dibujarlo hacia la otra dirección, no importa. Si el delta es mayor, fíjese, esta carga P que está aquí en la parte, ¿no? Está centrada, ¿dónde va a estar a lo largo aquí de esta columna? En el centro. Va a estar por aquí, ¿no? O sea, la carga axial, ¿no? Que se transmite va a estar por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, ¿no? Si nosotros asumimos que hay una excentricidad E, se va a generar un momento adicional. Ese momento será igual a P por esa excentricidad. Sin embargo, en una sección, digamos, de menor altura o más rígida, este delta en realidad tiende a cero. Por lo tanto, ese momento adicional es despreciable. Entonces ahí es cuando se diferencia columna corta y columna esbelta. ¿Ya? Y eso es por, ¿no? La relación de esbeltez que tiene ese elemento. Entonces, en las columnas cortas se desprecia el efecto de la esbeltez. Se desprecia efecto, ¿no? De momento adicional por esbeltez. Y en la esbelta sí hay que considerar ese momento adicional, ¿ya? Que se genera debido a esta deformación. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Vamos a trabajar solo con columnas cortas, donde no vamos a estudiar el efecto de la esbeltez, ¿no? El efecto de estos desplazamientos o flexibilidad del elemento. Y a la próxima semana seguramente vamos a ver cómo hacemos o cómo podemos estimar estos momentos adicionales, ¿ya?
A ver, entonces, la idea es poder diseñar cualquier tipo de columnas, sometidas pues a estos momentos, ¿no? Momentos flectores y cargas axiales, ¿no? ¿Ya? Ya hemos visto en la unidad anterior cómo podemos diseñar las vigas. Ok, entonces, eh, los tipos de columnas, ¿no? Columna corta, ya saben que aquí se desprecia el efecto de la esbeltez. Columna esbelta, ¿no? Tenemos un momento flector que nos genera un desplazamiento y por lo tanto nos da un momento adicional. A ver, curvas, cargas que sean versos de formación unitaria, ¿eh? En el caso de los elementos de concreto armado, ¿no? Dentro de las hipótesis hemos evaluado, ¿no? La deformación unitaria del concreto. ¿Cuál es el valor máximo de deformación unitaria según la norma? Eh, Vuelvo a consultar. ¿A qué valor de deformación unitaria podemos llegar con el concreto? Correcto, ¿no? Como dice Juan Ángel, Alonso y Diego, efectivamente, 0.003, ¿no? 0.003. Está muy bien. Entonces, ese valor de deformación unitaria, lo voy a anotar acá abajo, 0.03. Este es para el concreto. Ahora, para el acero, de un acero de grado 60, la deformación de fluencia, este punto que está acá, ¿a cuánto llega? Claro, 0.021, ¿no? 0.0021, que es 4.200 entre 2 por 10 a la 6. Entonces, claro, para 4.200, ¿no? Según lo anterior, cuando el concreto alcanza su máxima deformación unitaria, ¿no? Que es este valor de 0.003, el refuerzo que acompaña el concreto, ¿está fluyendo o no está fluyendo? Estamos ahí en esa etapa, ¿no? Aquí, correcto, fluye, ¿no? Como dice Juan Ángel. Fluye, miren, el refuerzo, ojo, si su deformación unitaria de fluencia es 0.021, estamos aquí. Pero si llegamos al máximo de deformación unitaria concreto, estamos en 0.003, ¿no? Por lo tanto, si esto tiene una deformación de 0.003, significa que el refuerzo ya está fluyendo, ¿no? Estamos por aquí. Por lo tanto, podemos considerar que eso está a un esfuerzo igual a Fy.
¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos va a ayudar a poder entender cómo podemos calcular, ¿no? La capacidad de compresión de una columna de concreto armado, ¿no? O la máxima capacidad de compresión. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una columna cualquiera con una cierta armadura. Entonces, si quisiéramos calcular la máxima capacidad a compresión, en este caso P0, P0 va a ser lo que resista, la capacidad de resistencia del concreto, más lo que resista el refuerzo. Entonces, si esta sección no tiene un área bruta, AG, bueno, en este caso B por H, y digamos, si llamamos a todos los refuerzos, ¿no? La suma de todas esas áreas, área cero total, nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Sabemos que el concreto, ¿no? Puede llegar a un esfuerzo. Cuando lleguemos a 0.003, no significa que podemos también llegar a un esfuerzo de 0.85 de prima C, ¿no? Recuerdan en flexión, ¿no? En este caso en compresión podemos llegar a este esfuerzo. Entonces, la capacidad de concreto sería a un esfuerzo de 0.85 F'C, ¿no? Ese es el esfuerzo. ¿Y en qué área? ¿En qué área, con qué área podemos trabajar? Correcto, con el área G, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Aquí el área de acero ocupa un espacio. Entonces, en realidad, el esfuerzo concreto sería igual al área AG menos el área que ocupe el refuerzo. ¿Ya? Eso sería la capacidad del concreto. Y la capacidad de refuerzo sería, ¿no? El área acero multiplicada por ¿qué esfuerzo? ¿A qué esfuerzo se está trabajando esa área de acero? Para una información unitaria de 0021 está trabajando a FY, correcto, ¿no? ¿No? Como dice ahí Jan Dilbert, ¿no? FY. Entonces, eso sería la expresión para poder estimar la capacidad máxima, ¿ya? De una columna de concreto armado. Esto naturalmente todavía no le hemos incluido a otros factores, ¿no? Como el valor de phi, etcétera. Aquí lo que quiero mostrar, cuál es el criterio para poder estimar esa capacidad. ¿Alguna duda? Ok, entonces, fíjense,
Las columnas pueden ser estribadas o sunchadas, ¿no? Con espirales, ¿no? Pueden tener estribos o pueden tener sunchos. El comportamiento ¿no? entre ambos confinamientos, en realidad, la gran diferencia es que las columnas sunchadas tienen una gran capacidad de formación versus las columnas estribadas, ¿no? Sin embargo, también se le puede aumentar la densidad de estribos y tener un comportamiento interesante, ¿ya? Entonces la norma ya considera que las columnas con sunchos, ¿no? o espirales, ¿no? Como ven acá, tienen una mayor capacidad. Por eso, aquí en las expresiones de la norma, ¿no? Aquí están, consideran un factor de 0.85 para las columnas que están, ¿no? sunchadas y 0.80 para las columnas que están estribadas. Lo que se busca aquí, ¿no? Si se dan cuenta en principio, antes de continuar, fíjense, esto que está acá, ¿qué viene a ser? P0, claro. Muy bien, eso que está ahí es P0. Entonces, si es con refuerzo en espiral, ese valor de P0, que es la máxima capacidad, ¿ya? Lo vamos a reducir, ¿ya? En principio, para considerar una posible, ¿no? excentricidad o reducción de resistencia debido a una excentricidad en la carga. No todas las cargas pues son totalmente, ¿no? simétricas y colocadas en el eje, ¿no? Podría ser de alguna forma eh, no estar alineada, entonces eso, ese momento adicional lo que va a hacer va a reducir la capacidad, ¿no? Entre otras cosas. También si uno aplica una carga muy rápido, hay una cierta reducción, ¿no? en la capacidad. En general, lo que establece la norma es que no debe trabajar con P0, sino con un porcentaje. 0,85 para columnas con espirales y 0,80 para columnas con estribos. De la misma forma, cuando queremos calcular la resistencia confiable, el factor phi será 0,75 para espirales y 0,70 para columnas con estribos. Entonces, si nosotros multiplicamos aquí 0,85 por 0,75 P0, y acá multiplicamos a 0,80 por 0,70 P0, vamos a ver cuál en realidad vendría a ser la resistencia confiable de una columna, ¿no? con presión. En el primer caso sería 0.6375 P0. En el segundo caso, 0.56 P0. Entonces, eh, se trabaja con esos valores, valores reducidos. ¿Alguna consulta en relación a esta diapositiva? Sí, claro. La PC2 es de toda la unidad 2. Unidad 3, perdón, unidad 3.
Al igual que en flexión, en compresión hay cuantías mínimas. Para columnas se establece que el mínimo es 1%, ¿no? Para, bueno, la cuantía máxima llega a 6%. Usualmente se limita a 4%, ¿no? Cuando los empalmes se hacen por traslape, ¿no? ¿Por qué? Lo que sucede es que si ustedes hacen empalmes por traslape, digamos, en la mitad de la columna, y tienen 4%, en realidad en esa zona tendrían el doble, ¿no? Tendrían como 8% de cuantía, ¿no? Entonces eso es bien alto, ¿no? Si tienes 6% máximo, por 2 tendrías 12%, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Ese tema. Lo ideal sería trabajar con cuantías menores a 4%, ¿no? Salvo que, bueno, tengas ya una columna donde no puedas crecer el tamaño, y lo que tienes que hacer ahí es eh, sencillamente hacer un buen detallado, ¿no? O un detallado más preciso. El refuerzo mínimo nos va a ayudar, este refuerzo, para proporcionar una resistencia a flexión. O sea, esas pequeñas excentricidades que se generan en las columnas, ¿no? Debido a la excentricidad de la carga, o esos pequeños momentos que se generan debido a la excentricidad de la carga, pueden ser tomados con esta cuantía mínima. Y también recuerden ustedes que cuando revisamos lo que es flujo plástico, el acero en compresión ayuda a reducir las deformaciones por flujo plástico. Por lo tanto, esta cuantía o estas cuantías mínimas pueden servir para reducir esas deformaciones plásticas. El número mínimo de barras, ¿no?, es 4 para estribos circulares o rectangulares. 4 barras como mínimo. 3 para estribos rectangulares y 6 para espirales. El mínimo refuerzo transversal, ¿ya?, para las columnas que son sometidas a cargas sísmicas están dadas por estas expresiones, ¿no? Para elementos cuadrados o rectangulares y para elementos circulares, ¿no? En el caso de tracción directa, o sea, cuando la columna está sometida a tracción, lo que tienen que ustedes determinar es cuál es la capacidad de tracción en base al área cero total. Entonces, aquí el área cero total multiplicado por FY, ¿no?, les va a dar la máxima capacidad, ¿no?, a tracción. Por lo tanto, si ustedes también requieren determinar la resistencia confiable, ¿ya?, multiplican por phi, y phi para tracción directa vale 0.9. ¿Ya? Tiene que haber una verificación por servicio, ¿no?, para controlar las fisuras también. Aquí en esta diapositiva se muestran los factores de minoración, los valores phi. Carga axial de tracción con o sin flexión 0.9, y carga axial de compresión para elementos con refuerzo en espiral 0.75, otros elementos 0.70. Cuando hay flexo-compresión se hace una interpolación, y eso lo vamos a ver todavía la siguiente semana.
A ver, entonces, ahora vamos a aplicar las expresiones que hemos revisado. Dice, ¿no? Determinar la resistencia ideal de una columna de 50 por 50 que tiene 8 barras de 1 pulgada. F'C 280, FY 4200, recubrimiento libre 4 centímetros, estribo de media pulgada de diámetro. ¿No? En principio, determinar la resistencia a compresión y luego a tracción. Hay que considerar que esta es una columna corta y no actúa en momentos flectores. Eso corta, es decir, que no hay que considerar el momento adicional por esbeltez, y aparte de eso no hay un momento flector en la columna. Primero que tenemos que hacer en caso de compresión es tener la expresión, ¿no? Acá arriba dice resistencia ideal, ¿no? Pn es una columna cuadrada, entonces ¿qué le corresponde? ¿0,85 o 0,80? Una cuadrada probablemente esté con estribos. Muy bien, 0,8. Entonces será 0,8 de P0, ¿no? Entonces aquí, ustedes recuerdan P0, no requiere memorizar, ¿no? Porque posiblemente esfuerzo por área, ¿no? 0,85 F'C por el área neta, más el área por esfuerzo de fluencia. ¿Por qué por Fy? ¿Por qué se utiliza Fy acá? Porque el esfuerzo se asume que está fluyendo debido a que su deformación unitaria 0,021 es menor que 0,03, ¿no? Eso es bueno, reemplacen valores, pues. Es una cuadrada, entonces por lo tanto AG 50 por 50 y el área cero total es 5.10 por 8, ¿no? F'C, bueno, ahí están los datos, ¿no? 280, FI cuadro 200. Entonces, ¿cuánto vale Pn? En toneladas, por favor. A ver, Alexandro ahí pone un valor, 605, a ver, ¿alguien más? Ya, muy bien, gracias. 605.3, pues ahí, toneladas. ¿De acuerdo? ¿Alguna dificultad?
Ya. Imagínense, ¿no? Ahí la PC2. Sí. Ahora, para lo que es tracción, ¿no? Sí, da en kilos, pero pedí que sea en toneladas, ¿no? Dividan entre 1000 para que den toneladas. Más fácil también de trabajar. En el caso de tracción, es el área cero por F lleno. ¿Cuánto sale tracción? Correcto, ¿no? 171.36 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo cumplido, ¿no? Ejemplo. Ahora un ejercicio. A ver, dice, se requiere verificar la siguiente columna de concreto armado que tiene las siguientes características. Concreto 210, F 1200, sección cuadrada de 30 centímetros de lado, 4 barra 3 cuartos. Acá falta la... Ya, no ha salido A ver, un momento, ya voy a buscar el PPT original. Hmm. Acá está, a ver. Acá están las combinaciones. Perdón, el estado de carga, ¿no? Carga muerta, 20 toneladas, carga viva, 8 toneladas, carga de sismo. Entonces queremos verificar si esa columna cumple o no cumple, ¿no?, en resistencia. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Claro, como dice Alonso, calcular el P1, en ese caso, ¿no?,
Podemos hacer las combinaciones, ¿no? Combinaciones. ¿Cuántas tenemos? 5. ¿Ya? Y lo segundo que hay que hacer es verificar, ¿no? O sea, tenemos que calcular la resistencia confiable a compresión y la resistencia confiable a tracción, ¿no? Y ver qué cosa, eh, ver si cumple o no cumple. A ver, manos a la obra, pues. Calculen las combinaciones y luego las resistencias de compresión y de tracción. Pero ojo que son las resistencias ya confiables, ¿no? Con el phi. No se olviden que phi vale 0.7 para compresión y phi vale 0.9 para tracción.
¿Qué significa el menos 7? Ya que todos confirman, ¿qué significa el menos 7? El menos, ¿qué significa? Tracción, muy bien. Claro. Entonces, las primeras 4 combinaciones denotan que tenemos una carga en compresión, ¿no? Y la última en tracción. Entonces, ahora habría que buscar cuál es la capacidad, ¿no? Del elemento a compresión y a tracción. ¿Ya tienen estos valores ya? El objetivo de que ustedes lo calculen, ¿no? En lo que es aprendizaje, ayuda a que firmen, digamos, ¿no? O creen una base, ¿no? De conocimiento, ¿no? Al momento de ya aplicar lo que les estoy transmitiendo, ayuda bastante en eso, ¿no? Bueno, para mí es fácil, ¿no? Les pongo resultado y ya, bueno, y avanzo. Pero necesito que ustedes, ¿no? A pesar de que lo vean que es sencillo, bueno, lo calculen, ¿no? Háganlo.
Profesor, disculpe, está con el micro apagado, creo. Ah, ya, ok, gracias. Sí, acá sabía presionar este botón. Les comentaba, ¿no? Que ¿cuál es la máxima carga axial a compresión en este caso? Tenemos PU sería 60, ¿no? 60 toneladas. ¿Y contra qué comparamos ese valor de 60? 60 es lo que actúa. ¿Cuánto entonces resiste? ¿Con qué valor lo comparamos? ¿PN o FIPN? Claro, 115,64, claro. Entonces, este valor de FIPN es mayor que 60, ¿no? Entonces cumple, ¿no? Es mayor que PU. Cumple. Y en el caso de tracción, ¿cuánto vale la tracción? TU lo voy a llamar. La tracción es 7 toneladas, ¿no? Porque ya sabemos que está a tracción, ¿no? 7. ¿Cuánto resiste? 43. ¿Cumple o no cumple? Cumple, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como cumplen ambas consideraciones, la sección es competente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Y el último ejercicio, y con eso terminamos estas diapositivas. Ahora, en este caso, no se les está dando la armadura, sino más bien se solicita que calculen la armadura en base a estas cargas, ¿no? 40, 28 y, bueno, le decimos 25. Al igual que en el otro ejercicio, ¿qué debemos hacer primero? ¿Mm? Claro, las combinaciones, ¿no? Entonces, uno, primero vamos a definir qué cosa tenemos. Tenemos cargas a compresión, cargas a tracción, etcétera. Y luego en el ítem 2 tendremos que hacer un diseño, ¿no? Dependiendo si tenemos compresión o tenemos tracción. A ver, entonces, desarrollenlo por favor. A ver, Alexandro ya tiene las combinaciones. ¿Alguien más para corroborar, por favor? Si estás usando Excel, me parece muy bien. Esa es la manera, ¿no? Lo que es ya repetitivo, ¿no? ¿Para qué la van a estar haciendo uno por uno, ¿no? Para que la idea es lo repetitivo, lo programas tú mismo, ¿no? De manera de que te queda más tiempo para pensar en cómo solucionar el problema, ¿no?
No, el más menos 25 significa que se cargue sismo, ¿no? Pero ya las combinaciones, como tienes el más menos, ahí lo registras. Ya, pero ¿qué están confirmando? O sea, en realidad, FIPN y FITN, ¿con qué armadura? No se pidió que diseñen, ¿no? Ya las combinaciones los tienen ahí. Tienen, por ejemplo, 103, ¿no? 103.6, 110, 60, 61 y 11. En este caso, el mayor carga axial es PU 111. Perdón, 110, ¿no? 110 toneladas. Ya está. O sea, es un tema de compresión, ¿no? Entonces, el segundo paso es el diseño, ¿no? ¿Cuál es la armadura? ¿No? ¿Cuál es la armadura que debemos colocar para ese elemento?
A ver, si quieren despejar el área cero, lo que tienen que hacer es, ¿no? Igualar 110.000 kilos a la expresión que está arriba y despejar a ST, ¿no? Esa es una forma, ¿no? 54 no creo que salga, Juan Ángel, ¿eh? Renzo, ¿cómo has estimado 5.53? Ya, pero 110 o 110.000. Salvo que pongas entre 1000, ¿no? Eh, ¿Ya? ¿Y cuánto sale? ¿Sale 5 centímetros? Claro, o sea, sale negativo. ¿Y por qué sale negativo? ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué significa el negativo?
No, sale menos 5,52, pero, o 53. Pero ¿qué significa el signo negativo? O sea, usted podrían colocar barras negativas o cero negativo. O sea, vamos, ¿qué significa, qué significaría, ¿no? Ese negativo. A ver, si en esta expresión el acero sale negativo acá, con menos, ¿qué significa? Recuerden ustedes que yo al inicio de la sesión les dije la resistencia del concreto, ¿no? Más la resistencia de refuerzo, no da la resistencia total. Entonces, para que eso salga, si esto sale negativo, ¿qué significa? ¿Ah? Es decir, la suma de dos cosas, concreto y refuerzo. Como ustedes están igualando a 110.000, lo que significa es que eh, la capacidad del concreto es suficiente, ¿no? Para tomar esa carga axial, o sea, no requerimos refuerzo. Por eso este negativo, ¿no? Lo que está significando es que como el concreto tiene la capacidad de tomar, para que ocurra esa igualdad tendríamos que restarle resistencia al concreto, ¿no? Entonces, por eso este valor no se puede utilizar, es irreal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa. Por eso le he dado tiempo para que ustedes evalúen, porque es importante, ¿no? No todo es cálculo, Excel o software, ¿no? Sino es interpretar los resultados. ¿Ya? Entonces, calculen esto, ¿ya? ¿Cuánto resiste el concreto? ¿No? Solo el concreto, digamos, ¿no? Vamos a ponerle phi p concreto. Será 0,8 por 0,7, 0,85 por 2,10 y por AG, ¿no? Que es 35 por 35, entre 1000. ¿Cuánto sale eso? Rápido, por favor. Solo el concreto. Gracias, Richard. 122.45, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuánto es el PU? 110. Entonces, con el concreto solo, o solamente con el concreto, es mayor que el valor de PU. Entonces, ustedes están interpretando un resultado de esta naturaleza, ¿no? Negativo en algo, en fin, que hayan. No es que, claro, son de broma, Juan Soria dice, pensar que el calculador está fallando, ¿no?
Pero muchas veces van a tener ese tipo de resultados, ¿no? Resultados así negativos, raros, y van a tener que interpretar. ¿Ya? Por eso es importante ese tema. Ok, entonces, si el concreto es suficiente para tomar, ¿no?, toda la carga axial, porque este valor me ha dado negativo, ¿cuál es el acero que debo de colocarle? ¿Qué acero debo de colocar? El mínimo, muy bien, Alexandro. Correcto, el mínimo. ¿Cuánto era el mínimo? ¿Se acuerdan? 1%, ¿no? 0.01 por AG. En este caso será 0.01 por 35 y por 35. ¿Ya? ¿Eso cuánto da? 12.25, ¿no? Centímetros cuadrados. Por lo tanto, esa columna, ¿no?, le podemos poner, ¿cuántas barras le podemos poner? 4 3/4 no alcanza. Podrían ser 6 barras u 8 barras, ¿no? ¿Qué esquema de armado podrían plantear ustedes, por ejemplo, ¿no? 4 de 1 pulgada son como más de 20, ¿no? Eso es el doble, eso no es demasiado, ¿no? Ojo, mínimo cuántas, 4, ¿no? Pero no tenemos solución con 4 probablemente. Entonces tendremos que apelar a usar más barras. Podemos usar 6 si queremos asimétrico, podemos usar 8 barras si queremos algo simétrico. Si fuesen 8, ¿no?, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? 8 de 5 octavos es más o menos como 16 centímetros, ¿no? Es mayor que 12, ¿no? Pero podríamos hacer se borró acá, un intermedio, ¿no? Podrían ser, quizás, ¿qué les parece? 4 de 5 octavos en las esquinas, más 4 de media. ¿Qué área suma esto? Trece. Gracias. Ahí está, pues 13 centímetros, mayor que 12,25, ¿no? Listo, este sería nuestro esquema de armado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Mientras piensan, tomaré lista. Aguilar, Altamirano, Álvarez, Aranda, Aucejo, Ayola. Gracias. Barrios, Berna, Bustamante, Calero, Chumbes, Cuti.
Gracias. Espíritu, Galvez, García García, García Inga, Guerra, Gutiérrez. Gracias. Guamán, Guamaní, Huerta, Joya, Yachas, Mesa. Gracias. Montes Garay, Montes Amaya, Nevado, Obando. Un momento. Gracias. A ver, Pacheco, Patiño, Pedraza, Postigo, Quispe. Gracias. Rabanal, Reto, Reyes, Reyes Lázaro, Ríos. Gracias. Soria, Soto, Tapia, Valencia, Varona, Vázquez, Verdeguer. Ok, listo. A ver, acá hay algunos que están. Bajen la mano a ver todos. Sí, Alexandro. Sí, profe. Mi compañero Andrés Vázquez me indicó al inicio de clase que no iba a poder ingresar porque no había luz en su casa. No sé si le podría tomar en consideración eso. Claro. Vázquez, dice, ¿no? Sí, Profe- Andrés Vázquez. Ya. Ok. Profesor, auxilio presente, justo me llamaron cuando estaba llamando lista, disculpe. Ya. Osejo, listo. A ver, a los que están acá en asistencia, Aguilar, Álvarez, Aranda, Ayola, Calero, García, García, Gutiérrez, Guamaní, Nevado, Obando, Pedraza, Postigo, Quispe, Reyes Lázaro, Ríos Ponce, Soto y Verdeguer. Si alguno está ahí, a ver, levante la mano. Verdeguer, Postigo, ya. Reyes Lázaro también, ya. Y ahora sí coincide. Listo. Ok, entonces, esta es la bibliografía, ¿no? Lo importante es que revisen, ¿no? Lo que hemos mirado hoy, ¿no? En todas las diapositivas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Hoy hemos visto la resistencia
a compresión y atracción de columnas cargadas axialmente. Hemos visto la diferencia entre una columna corta y una columna esbelta, ¿no? Y bueno, hemos hecho tres ejercicios. A ver, Renzo acá pregunta, repetir lo del P concreto. Ah, en el último ejercicio. Claro. Lo que decía es que la resistencia está dada, la resistencia al concreto, más la resistencia de refuerzo. Eso es lo que decía así en términos generales, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Si la carga P que necesitamos, digamos que valga 100, pues resulta que el concreto resiste pues 180, ¿ya? Significa que la carga que provee el refuerzo tendría que salir negativa para igualar a este 100, ¿no? O sea, acá te va a salir menos 80. O el área cero equivalente para que salga menos 80 para que se haga a esa igualdad. Por eso que se debe de interpretar, ¿no? Ya dice que salía 122. Bueno, no sé, ¿no? Ya lo borré. Pero el concepto es ese, ¿no? Si te sale negativo es porque seguramente uno de los dos valores es suficiente para tomar la carga total. Sí, Carlos. Sí. Bueno. Renzo, ¿todo claro? Ya, ok. Ya, no hay problema, no hay problema. Correcto, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego.